Bien, volvemos y vamos a empezar con las críticas nuevamente. En la tercera crítica tenemos una serie, en este caso se llama Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Es una serie basada en hechos reales de un personaje nefasto de la vida real que mató mucha gente y no solo que la mataba, sino que en algunos casos profanaba los cadáveres, abusaba sexualmente, drogaba a sus víctimas y además los descuartizaba, guardaba las calaveras o algunos huesos o algunas partes y, por ejemplo, después almorzaba con los bíceps de estas personas. Una persona realmente monstruosa que existió en la vida real y acá está, digamos, retratada en esta serie. Yo no le voy a hacer spoilers sobre la serie porque seguramente muchos críticos lo harán. Simplemente voy a decir que Dahmer es una persona realmente interesante para el cine, pero que, bueno, produce un efecto también de rechazo por la monstruosidad de sus crímenes. La serie está interpretada por Evan Peters en el papel de Jeffrey Dahmer, que es una persona que eh, ha sido retratada varias veces en el cine, este asesino serial. La serie está bien hecha, está muy bien filmada, pero tiene como un problema de guión en cuanto a la coherencia del guión. O sea, no es que sea incoherente o ilógico, pero tiene como un desorden en el guión. Ese es el problema que tiene. Porque la serie empieza con el personaje de Dahmer que está por matar a alguien y ese alguien se escapa y a él lo atrapan. Eso es en el primer episodio. Y, y ahí, perdón, y ahí se ve que él ha estado, bueno, matando a otra gente, se sabe que es un asesino serial, y la serie en el segundo capítulo, digamos, como que vuelve en el tiempo y empieza a contar más de los orígenes de él y cosas por el estilo, y entonces va generando un efecto de decir, uy, acá casi lo agarran y si lo hubieran agarrado no hubiera seguido matando y así durante varias veces. Eh, eh, ¿Cuál es el problema de eso? Se puede empezar por el final, no es grave, pero, y a veces funciona, inclusive, pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Como parte del suspenso es ver cuántas víctimas tiene y cuáles, digamos, se salvan o cosas por el estilo, al saber que lo agarraron después de un montón de víctimas y uno ve las primeras víctimas y uno como que no tiene suspenso si esa persona tiene chances de salvarse. Eso por un lado. Pero no es tanto el problema por ese lado, sino que tiene como cierto desorden. El principio empieza por el final. Luego los primeros capítulos empieza con casos de él y contar la historia de él. Luego la serie hace un giro, como en la segunda mitad, y empieza a contar capítulos, inclusive hasta con el nombre, de personas que han sido de una forma u otra víctimas de él. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo de la vecina, hay un capítulo del padre, hay un capítulo de otra víctima. Y es como que cambia el criterio. O sea, ¿cuál es el criterio de la serie? O sea,
¿vamos a hacer sobre Dahmer o vamos a hacer sobre las víctimas? O sea, porque si uno dice, bueno, a ver, la serie Las víctimas de Dahmer y hace 10 capítulos con 10 víctimas distintas y son 10 protagonistas distintos. Pero acá es como que viene con un criterio, luego cambia con otro, luego cambia con otro. Después, cuando se ve que él había matado muchos negros, por ejemplo, surge una cuestión de racial que se mete el reverendo Jesse Jackson a pedir justicia por las víctimas negras y sobre todo porque la vecina esta negra había advertido que había cosas raras y nadie le había dado bola. Y, ¿Y qué pasa? Y se arma todo un arco dramático sobre la cuestión racial y después así de la nada se lo abandona así a la nada al arco dramático ese. O sea, como que se acaba. Entonces como que tiene una falta de criterio, es como que me dio la impresión, no digo que sea así, ¿no? Pero me dio la impresión como si se hubieran reunido 10 directores así y un productor general, y el productor general le hubiera dicho, bueno, mira, vos contás esta parte, vos contás esta parte, y cada uno hubiera hecho por separado una película de 1 hora por separado, nada más que con el mismo actor, y cada uno hubiera tenido su criterio. Entonces, y de hecho tienen distintos directores los capítulos, pero es como que tiene una falta de unidad y de orden, porque no es que uno diga, a ver, hay que seguir ciertas reglas del cine porque yo soy malo, porque soy profe de cine y quiero que sean así, porque el cine clásico y qué sé yo. Sino que hay muchas reglas del cine que tienen que ver con los resultados en sí. Entonces, si uno, por ejemplo, le da un orden concreto a la serie mejor, eso produce un efecto de arco dramático. O sea, ¿qué es el arco dramático? Es como una curva, como un gráfico, donde va subiendo hacia el final, el clímax, digamos, primero el desarrollo, y va subiendo el clímax y después baja en el desenlace. ¿Qué es lo que pasa? Si uno la desordena a la serie, el que sufre es el arco dramático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se va enganchando y de pronto, mientras va enganchando con algo, de pronto le salen con otra cosa que nada que ver, y entonces como que se corta, como que se pierde ese arco dramático, como que se desperdicia. Entonces, si hubiera tenido un mejor orden, podría haber sido que cada capítulo vaya sumando, 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 y después que exploten en el final de temporada o en el final de serie, como pasó, por ejemplo, con Breaking Bad, en la segunda o la cuarta temporada, o inclusive la tercera, son extraordinarios, como va sumando, 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 y el final... y acá no, porque, por ejemplo, empieza a ponerse picante el tema racial y de pronto lo abandona. Después hay un momento que me molestó bastante, que muestran en detalle a una de sus víctimas. Y esta víctima era un negro, sordo y gay. O sea, es como así como para decir, siempre dicen que Netflix es progre y que la minoría y que qué sé yo. Bueno, entonces al negro sordo gay le tenemos que dar el capítulo entero para él, porque es la minoría discriminada, qué sé yo. Entonces, viene la serie, por un lado, y termina uno de los capítulos, y cuando arranca el capítulo siguiente, empieza con la historia del negro sordo gay, y empieza así de la nada, con la historia de él, que su familia, que él quería ser modelo, que su sueño era irse a otro lado, se lo ve con los amigos. Y parece que estuviéramos viendo una serie, una película totalmente distinta. Uno dice, ¿dónde está Dahmer? ¿Dónde está o sea, podrían haber hecho un montaje alternado. No digo que esté mal presentar al personaje, sobre todo porque eso hace que luego funcione para que genere más suspenso y cosas por el estilo. Porque a uno le importa ese personaje, que no muera. Eh, pero, pero así de la nada, como está,
es como que uno dice, bueno, me cambiaron la bocha, o sea, yo estaba viendo una cosa y de pronto me salen de la nada con un personaje y entonces como que tiene una cuestión caótica. Por ejemplo, hay algunas cosas que se podrían haber eh, solucionado. Por ejemplo, eh, uno no puede poner en el tercer acto de una película cosas de la nada. Sino que lo tiene que sembrar en el primer acto. Eso es una regla básica del cine. Por ejemplo, una cosa muy, muy simple y muy que todo el mundo lo entiende. En las películas de James Bond, en el primer acto se junta con Q. Y Q le dice, bueno, mira, tenés este auto que tiene, qué sé yo, ametralladora. O tenés esta lapicera que es explosiva. O tenés tal cosa que le da. Entonces, cuando después en el tercer acto, en una escena de acción, en el final de la película, agarra James Bond y aprieta un botón y salen las armas del auto y se defiende, por ejemplo, con la ametralladora del auto, uno no dice, ¿de dónde carajo salió esa ametralladora? Porque uno ya sabe, ya lo había sido sembrado en el primer acto. Cuando usa la lapicera explosiva, James Bond, uno sabe que se la habían dado. Porque si no, uno diría, ¿de dónde sacó la lapicera? O sea, en cambio, así tiene una lógica. En cambio, acá, un personaje que es un extra, por ejemplo, que es la vecina negra, en los primeros capítulos, después tiene un personaje, un capítulo entero dedicado a ella. Entonces uno dice, pero para, o sea, ¿cómo me van a cambiar el protagonista en el medio de la serie? Eh, y claro, pero por ejemplo, miren, yo que soy cineasta y que he escrito guiones, le digo, ¿cómo lo soluciono? Supongamos que uno quiere hacer lo de ella. Bueno, primero habría que haber puesto en los primeros capítulos un poco más y no que sea simplemente como un extra. Y si no, por ejemplo, arrancar la serie con una voz en off, por ejemplo, de una serie de imágenes donde hable esa mujer, la vecina negra, y que diga, bueno, esta es la historia de mi vecino, que era asesino, que esto y que lo otro, y de tal cosa. Entonces uno, al estar la narración de esa persona, uno sabe que es un personaje importante, y después cuando van y le dan el capítulo, uno dice, bueno, tiene un sentido. Pero si no es como media arbitraria, es como media random, diría mi hijo. Así que, salvando eso, lo que está bien hecho, está bien filmado, las interpretaciones son buenas y cosas por el estilo. Tiene cierto suspenso, pero ese problema de arco dramático genera que se baje el suspenso y genera que se baje el interés porque uno está viendo una cosa y de pronto le salen con otra. Y entonces no funciona tanto. Es interesante porque el tema es interesante y la historia real es interesante, pero no funciona tanto. Miren, yo si me dan el bruto de esa serie, yo se los reedito en 7 capítulos y les dejo una obra maestra. Porque el material está, pero ese desorden intrínseco que tiene le juega en contra. Así que si la quieren ver, está buena, pero con fuertes advertencias porque es muy fuerte, porque la temática es brava, algunas de las imágenes son bravas y tiene cierta sordidez y la verdad que por ahí es un poco hasta deprimente en algunos aspectos. Pero está bien hecha y bueno, el que le guste así la cosa de asesino serial, qué sé yo, le va a gustar. Así que esa es Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer.